hoy es un honor y una fiesta poder exponer unas modestas reflexiones en el marco de las actividades de la Peña Pobre y en un espacio tan denso y aurático como el interior de la Torre de las Aguas. Esta frase la podréis luego experimentar, ¿no? Yo la he experimentado y realmente obedece a una experiencia real. Que quede dicho de antemano que mis reflexiones no van a ser una interpretación de las obras de Cristina, ni tampoco el intento de situarlas en el marco del arte contemporáneo global. Para ello me remito al excelente libro publicado por Arcángel, la fundación que ha pagado esas obras, con colaboraciones, entre otras, de Marina Warner y Beatriz Colomina. Son dos especialistas muy importantes. Sí parten, sin embargo, de una serie de impresiones e intensas experiencias que me han provocado estas obras en las diversas ocasiones que las he contemplado. Estas experiencias me sirven de hilo para abordar una nueva lectura de la ciudad. O sea, la obra Paso a la ciudad, la intensidad de las obras, por un lado, y el hecho de que no sea una obra, sino que son tres. Muy importante esto. Colocadas en puntos muy diversos de la ciudad, me han llevado a reflexionar sobre lo que nos están sugiriendo las obras, tanto cada una de ellas con su especificidad, como también, y de un modo especial, la cuestión de por qué esos lugares concretos. Con ellas intento también enlazar con el tema de las jornadas relacionadas con el mundo del trabajo, el del presente y del pasado. La conservación, el goce, el estudio de este rico patrimonio es una tarea y un honor colectivo de todos. En especial me refiero al patrimonio de la ciudad, esto va un poco mal encajado, que es una tarea de los toledanos que conviven con él día a día, pero no solo de ellos, es un punto que me importa destacar. Hay ciudades que por su trascendencia histórica y artística son, por así decirlo, de todos. El ejemplo prototípico sería el caso de la ciudad de Roma. En lo que se refiere a Toledo, esta pertenencia más amplia, digamos, al conjunto de España, se impone, pues entre las muchas y bellas ciudades españolas es una de las que ha conseguido condensar y conservar la mayor parte de huellas de nuestro pasado. Ellas son motivo de goce estético, pero pueden y deben serlo también de reflexión. En una sociedad en la que se vive a golpe de móvil y WhatsApp, todo salpicado de incitaciones instantáneas y fugaces sin cesar, es un lujo y un privilegio el poder disponer de ciudades como Toledo, donde se percibe la densidad y la profundidad del pasado. Pero este afán y deber, al mismo tiempo de conservación del patrimonio, podría paralizar el diálogo vivo si predominara sobre todo la mirada nostálgica o museística y se sobrepusiera a la necesidad de dinamizar ese pasado, buscando conexiones especiales con un presente que mira al futuro. Es inevitable en este contexto traer a colación las palabras de Bécquer cuando reclamaba que debía ponerse un cartel en la puerta de la bisagra en el que constara que, comillas, en nombre de los escritores y artistas, de los señores y eruditos, se prohíbe al progreso tocar una sola de estas piedras con su mano torpe y destructora. Estas palabras, sin duda, apuntan a un peligro real, pero también a un miedo. O todavía las más contundentes de Galdós en su momento, según la cita que se hace de él en el libro de la Vega Baja de Toledo. A Galdós, Toledo se le ofrecía como una tumba y su aspecto, palabras de Galdós, abate y suspende el ánimo a la vez como todas las tumbas ilustres. Son impresiones de hace un siglo o un siglo y medio. Toledo ahora está embarcado en una serie de proyectos de cambio y modernización. El mejor ejemplo es la discusión que se ha generado en los últimos años en relación con la transformación de la Vega Baja, que es este espacio en el que estamos ahora. Muy importante este punto. Quizá hoy en día los peligros ya no son los de la mirada nostálgica, sino los que provienen de la mirada turística. El turismo es una realidad de nuestro tiempo cada vez más importante
y para muchas ciudades con una fuerte derivada económica. Este aspecto económico ciertamente relevante es una fuente importante de ingresos para muchas ciudades y esto hay que verlo como una fuente de riqueza muy positiva. Paralelamente, sin embargo, se corre el peligro de que se produzca un reduccionismo en los planteamientos de la ciudad, en que esas consideraciones se hagan poco a poco hegemónicas. Una muestra de ello se puede ver al respecto en el descontento de una buena parte de la población barcelonesa, de Barcelona, por la deriva que iba tomando la ciudad. Ana Colau ha decretado de momento un parón en los proyectos para reflexionar. Retomando la idea del desencuentro que orienta reflexiones, cabe introducir como una de las explicaciones y causas las derivadas de la obra en sí misma o en su vertiente o propuesta estética. Aunque estamos en la Torre de las Aguas, y esto exige aprovechar el momento para dedicarle especial atención, es inevitable, por lo menos inicialmente, dedicarle algunas consideraciones a la obra de la Plaza de la Catedral. Y ahora voy a pasar a cada una de las tres obras para aterrizar donde estamos. La obra de Cristina Iglesias, a mi modo de ver, entre otras cosas, hace dos apuestas, digamos, aunque sea una palabra muy manoseada, revolucionarias. La primera es que el objeto de su obra no es crear un monumento, que es a lo que se está acostumbrado a ver en los espacios públicos. La segunda apuesta de esa obra es que no se la dedica a ningún personaje de la historia, sino a un elemento de la naturaleza, en este caso el agua, son las fuentes del agua, ¿no? Son dos rupturas de gran alcance y que sin duda necesitan un cierto tiempo de adaptación para ser asumidas sin conflicto. Estas reflexiones podrían pues añadirse como un tercer nivel en la tarea de determinar las causas de ese encuentro, que era mi tema que he dejado fuera, ¿no? 3 niveles. Las dos subversiones mencionadas, por así decirlo, en especial la obra de la Plaza de la Catedral, al ser en un espacio abierto, es la que más rompe con las expectativas estéticas habituales. Hablo de la Plaza de la Catedral. La primera impresión que se tiene es la de una carencia, como si faltara lo más importante. Lo que uno espera normalmente es una obra que se imponga por su presencia material, la obra que se impone ante el espectador por su presencia masiva. En este contexto, el contexto de la plaza, de 3 obras arquitectónicas de gran empaque y tendiendo hacia la verticalidad, ella introduce el movimiento contrario, la horizontalidad y casi la ocultación. Y sin forzar demasiado la imagen, se trataría de una obra más femenina frente a las obras masculinas que la rodean, ¿no? Este movimiento vertical, ¿no? Cristina Iglesias, en una entrevista realizada en la SER en el año 2012, no habla de obras, sino de intervenciones. Yo creo realmente que este concepto es mucho más rico y que nos permite captar mejor lo que ocurre en la Plaza de la Catedral. La intervención o una intervención actúa sobre la realidad existente para que algo se ponga en marcha o si está en marcha las cosas vayan de otra manera. Se trata pues de una obra que se une como un elemento más a los edificios que circunscriben la plaza. Además, por su planteamiento, es una obra a la que hay que acercarse mucho y además de acercarse hay que dedicarle un cierto tiempo. Introduce un ritmo nuevo en la mirada, el ritmo del reposo y de la calma. Frente a esto, tenemos como contraste lo que Beatriz Colomina, la historia del arte, afirma en el libro dedicado a Cristina, y es el hecho de que, según las investigaciones museísticas, el espectador de arte dedica a la contemplación de una obra una media de 15 segundos. Hay muchas investigaciones al respecto. Y de hecho, yo he hecho esta experiencia, si uno observa el comportamiento generalizado de los visitantes en la plaza, se puede comprobar que las cosas ocurren así. No hay que hacer de ello un reproche injusto. La visita a la catedral exige su tiempo que luego falta para otras cosas. Paradójicamente, lo digo de cara a los toledanos, el usuario ideal de esta obra es, a mi juicio, el toledano, que puede ir a la plaza al atardecer, cuando recobra el silencio y puede gozarla con calma.
Una situación privilegiada es la de sentarse en uno de los bancos de piedra cercanos y percibir el correr del agua en su ritmo de flujos y reflujos y sentirlo como una metáfora del ritmo de la vida con sus momentos altos y bajos, pero donde se consigue siempre un equilibrio. No se va a producir una catástrofe de que el lecho se quede seco. Es una obra que ofrece siempre un consuelo. Hay otra no menos incitante, que es la de recorrer otra mirada posible, otra manera de verla, no menos incitante, que es la de recorrer lentamente el rectángulo que forma la obra al anochecer y contemplar cada uno de los edificios reflejados en la superficie del agua. Es una experiencia casi mágica y liberadora. Esos edificios, que son portadores de los valores de los grandes poderes, la Iglesia y el Estado, en este caso el consistorio, se transforman en un mundo sumergido y casi incorpóreo. Nos retrotraen a las historias fantásticas medievales y por unos instantes se produce una sensación de liberación. Las instituciones reguladoras de nuestras vidas han pasado a ser objeto de nuestras fantasías y nuestros sueños. Han perdido esa majestad casi sublime y al mismo tiempo amenazadora. Otro efecto de esta obra, esto en conjunto, probablemente desde la perspectiva de Cristina Iglesias el más importante, es el de haber puesto en el centro de la atención el flujo de las aguas, que en este caso retrotraen la fantasía necesariamente al río Tajo. Un río que paradójicamente desde la ciudad está casi siempre oculto y que hay que ir muy a los márgenes para poder verlo desde arriba. Y la memoria del río trae a su vez la memoria de lo que fue y que en muchos casos, por desgracia, ya no es. Las fotos, las postales, los relatos de los toledanos nos hablan de un río cuando tenía su cauce normal, donde muchos toledanos se bañaban en él. Y había mucha gente que pescaba en él y mucha gente que vendía ese pescado. No olvidaré jamás, en los días de las jornadas del Greco, el relato de una persona mayor contando con todo lujo de detalles la serie casi interminable de los diversos peces que se podían pescar en su época, con nombres maravillosos para mí, por desgracia, que no he podido retener. Es posible que para los toledanos estos recuerdos estén acompañados de dolor por los procesos de pérdida relacionados con el trasvase, probablemente ya irreversibles. Hay otros, en cambio, que producen sorpresa y, si me apura, escándalo, que es el tema de la contaminación. Esta realidad no es irreversible. Vivo en un país, Alemania, en el que un tema así no resuelto podría arruinar la carrera política de cualquier partido. Esta calamidad tiene nombre y apellidos y produce asombro que nos haya puesto como una de las prioridades políticas la recuperación de la pureza del agua. El conjunto de las tres obras, a su vez, parecen casi hechas con una intención casi sistemática de propiciar una lectura abarcadora de la ciudad. En el folleto que se reparte, acompañando a las obras, se propone un recorrido continuado que abarca las tres. Es una posibilidad. A mí me parece que hay otra que da otro juego y es repartirlo en dos rutas. Partiendo del tema central, el agua, el Tajo, lo eterno, de la plaza de la catedral, donde se plantea el tema del surgimiento de la vida y la ciudad a partir del Tajo, dirigirse en una de ellas al convento de Santa Clara y en la otra, la segunda, a la Torre de las Aguas. No solo porque en un caso se tematiza el tema del agua desde sus usos en el mundo íntimo y en el otro en el mundo del trabajo, sino porque los entornos de cada una de estas obras son muy diversos y apuntan en direcciones muy diferentes. Las tres obras se basan en una idea común, que es la de mostrar el flujo y reflujo de las aguas, pero el entorno de cada una de ellas es tan rico y sugestivo que hace de ellas tres obras realmente distintas. El convento de Santa Clara
La obra en el convento está instalada en un espacio interior pero ajeno a la vida del convento, lo cual permite el acceso público. Sin embargo, todas las condiciones de acceso a la obra van creando la sensación de tener el privilegio de poder compartir un espacio muy íntimo. Unas escalerillas muy estrechas en la parte de atrás del convento conducen a un espacio muy pequeño de muros blancos con una iluminación lateral de pequeñas ventanas que Cristina Iglesias cuidadosamente ha canalizado a través de unas celosías que le dejan a uno cautivado. De hecho, las veces que he estado ahí es siempre viendo al visitante o visitantes sentados en los bancos junto a los muros, sumidos en un profundo silencio y como en un estado de ensoñación. El susurro del agua y el tejido de sombras y luces hace el resto, que es soñar, imaginar la vida recóndita de las religiosas que ocupan el convento, su mundo entrañable pero invisible, el primoroso manejo del agua heredado de la cultura musulmana, el espacios heredados en la judería para sus baños rituales, las múltiples cisternas, pozos subterráneos, los más diversos sitios ocultos para almacenar y repartir el agua. Es una sensación profunda y al mismo tiempo suave y placentera. Al marcharse se tiene la sensación de haber sido acompañado de un misterioso perfume, sensación que sigue acompañando al visitante si se adentra y se pierde en las calles y callejuelas de este barrio donde los muros de un convento de monjas, por decirlo así, se empotran con los del convento vecino. Un mundo fundamentalmente femenino que ha dado acogida a cientos y cientos de mujeres toledanas a lo largo de los siglos y que ahora está desapareciendo lenta pero implacablemente. En mi primera visita a ese convento, a la obra, todavía había 3 religiosas mayores. En la última, este año, ya no quedaba ninguna. Otro convento con un pasado glorioso que se queda vacío. Un mundo que mira ya al pasado y que crea a los presentes una nueva tarea, nada fácil, como ya nos señaló con alarma el intenso estudioso toledano Nicolau en relación con el convento de las Capuchinas. Y ya por fin le toca el turno a la Torre de las Aguas. Quizá, para enmarcar la idea central de mis reflexiones en torno a esta obra, se podría decir, si el mundo de Santa Clara mira al pasado, esta obra, en cambio, está marcada en un entorno que desde todos los ángulos mira al futuro, siendo la obra de la catedral el eje intemporal del flujo de las aguas. La primera cuestión que plantea esta obra es por qué escogió Cristina Iglesias un lugar tan alejado de donde normalmente nadie vive y donde no se vive ni se pasea la gente, tanto gente de fuera como tampoco los toleranos. Desde esta perspectiva parece una obra condenada, digamos, a un cierto fracaso. De todas maneras, es posible que a Cristina Iglesias no se le escapaban esas circunstancias. No dispongo de datos al respecto. De momento no sabemos, no es posible decir si es el resultado de un capricho o hay una profunda sabiduría y una decidida intención en la elección del lugar. Yo me inclino por la segunda hipótesis. De todas maneras, no importa, capricho o decisión consciente, la obra, una vez realizada, tiene una dinámica propia independiente de las intenciones del artista. En cuanto a la lejanía y, por lo tanto, escasez de visitantes, hoy por hoy es un dato incontestable. Después de varios intentos, yo tuve ocasión de visitarla, digo, porque una vez estaba cerrado, otra me equivoqué de hora, etc. Tuve ocasión de visitarla en una terriblemente calurosa tarde de un domingo de agosto. Era bien entrada la tarde y, según me indicó la encargada de guiar a los visitantes, a quien le estoy muy agradecido, yo era el tercer visitante del día, el tercer visitante. Como comparación, en mi visita a Santa Clara, también una tarde de domingo, en este caso, una tarde de octubre, yo era el visitante número 57, entre ellos 2 matrimonios toledanos, luego vinieron 3 más, total 60 visitantes, frente a los 3 visitantes de la torre.
Tuve el privilegio de poder compartir la obra y el profundo conocimiento sobre ella de Begoña Rubio Iglesias, la guía oficial. Y sin robarle al tiempo a ningún visitante, me pasé 2 horas con ella. Como muy bien me indicó, la visita se puede hacer de varias maneras. Un ingreso inmediato por la entrada de abajo, pero Cristina Iglesias recomienda todo un recorrido. Como quien dice, con ese recorrido hay que ganársela la obra. Otra vez estamos con esa obra, una obra que no se ve de un golpe, sino que hay que realizar todo un proceso. En este caso, además de dedicar un tiempo relativamente largo. El hecho de tener que subir a lo alto de la torre por las escalerillas exteriores nos hace experimentar las grandes dimensiones de la torre. Luego, la entrada en el interior por arriba, con uno de los recipientes ausentes, pero los otros 2 todavía existentes, se nos abre la obra, pero no de un golpe, sino paso a paso, y nos muestra el mundo complejo y misterioso de las manipulaciones mecánicas del agua para su transformación en elemento útil. Nos encontramos de lleno en el mundo del trabajo. Y todo esto ocurre no en un proceso pedagógico, sino en virtud de una experiencia estética, con lo cual, en virtud de las resonancias que se producen entre las cosas, entre los muchos efectos posibles, se acentúa el potencial de belleza que presenta tanto el espacio que rodea la torre como los edificios que componen el recinto, que hemos podido experimentar todos. Todo ello se convierte en un paseo inolvidable. Es quizá comprensible, por otro lado es una pena, que la visita no se pueda realizar cuando el recinto de la antigua fábrica está lleno de la vida de los estudiantes del tecnológico. En este caso, la obra de arte no redime, en el caso de las torres, un espacio olvidado. Esto ya ha ocurrido con la oportuna transformación de la antigua fábrica en campus tecnológico, pero es evidente que la obra de Cristina Iglesias realza este espacio uniendo el elemento del pasado, la torre ya sin función real, con un espacio recuperado vivo, el campus. De alguna manera, creando con ello, y termino pronto como veis, un espacio de memoria. Este aspecto de la memoria, que como se puede comprobar con satisfacción, se ha tenido también en cuenta en las transformaciones de la antigua fábrica, donde se recuerda con sendas placas el lugar de formación de los técnicos, como bien nos ha explicado, como que se dice semillero de futuros ingenieros en toda España, y en otra placa, a la entrada de la puente del Tajo, recuerda la memoria de un importante dirigente obrero. El tema de la lejanía, por otro lado, se relativiza, se sitúa esta obra en el contexto, y ahora es muy importante lo que estoy diciendo, que estamos en un proceso de muchos cambios, de la transformación del espacio que lo circunda en un sentido amplio, los terrenos de la Vega Baja. Todo indica que es una zona que en los últimos años ha sido objeto de profundas discusiones y quizá también disensiones, pero últimamente, poco a poco, esto va adquiriendo un enmarcamiento jurídico con el texto de un plan director aprobado por la empresa o institución Toledo Visigodo en el año 2011 o 2012, y que al parecer espera la aprobación de un plan especial del municipio y que va a ir concretando las directrices de este plan. En mi título aparece el dúo espacio público y memoria. Todo hace pensar que el proceso de transformación de la Vega Baja es una operación de alto vuelo para recuperar por medio de concienzudas excavaciones un capítulo clave de la historia toledana, y no solo toledana. Parece que van aflorando cada vez más restos que apuntan a la localización de las sedes regia visigótica. Está ya también seleccionado, va a ser un complejo bastante dedicado se llama complejo cultural del terreno. También se ha seleccionado uno de los proyectos, ya se ha hecho un concurso de proyectos presentados para la construcción de un museo de la cultura visigótica, ya se ha seleccionado uno de ellos. Todo ello resulta muy esperanzador, pues restituye una de las partes de Toledo, yo diría ninguneada. La potencia del conjunto monumental hace olvidar que Toledo tenía una vega muy rica
llena de vegetación y cultivos. Hay documentos de la Edad Media que hablan de una ciudad rodeada de jardines y espacios verdes. Es una buena ocasión para completar la memoria de Toledo, adquirir conciencia de dónde se trabajaba en ciertas labores, dónde estaban los campos que daban de comer a los habitantes de esa gran ciudad, etcétera, etcétera. Si esa transformación se hace de una manera inteligente, la visita a Toledo ya no será del coche o del tren directo a Zocodover, sino que se abrirá paso, la visita, teniendo en cuenta, teniendo el horizonte de esa vegetación frondosa de las riberas del Tajo que han formado parte esencial de la ciudad durante siglos. La obra de las Torres del Agua nos hace imaginar que Toledo puede recuperar por ese camino una serie de memorias relegadas al olvido, no la de las torturas y cámaras secretas estilo Halloween americano, sino la de los trabajos y trabajadores anónimos que han utilizado el agua y la energía del agua para sus labores. Estoy pensando en profesiones medio olvidadas como las cenerías, las lavanderías o la confección de espadas, de la que tanto se nos ha hablado hoy. Para un buen temple se utilizaban al parecer las aguas del Tajo o los paños que tanta importancia han tenido en la vida económica de Toledo. Cristina Iglesias, poniendo en el centro de su obra el agua y el Tajo, ha señalado por lo menos uno de los caminos que pueden seguir otras obras de arte. Recuerdo una especialmente brillante del artista italiano Fabrizio Plessis evocando las cenerías de Marrakech. El enriquecimiento de la memoria en lo que se refiere al mundo del trabajo añadiría otra dimensión a la reconstrucción de este apasionante espacio llamado la Vega Baja. Cristina Iglesias hablaba en su entrevista en la SER en el año 2012 no de 3 proyectos, sino de 4 proyectos. No sabemos por qué no se realizó el cuarto. Parece que estaba destinado a realzar un punto especialmente sensible de la historia real o imaginada de Toledo y de la historia, a saber, las ruinas llamadas los Baños de la Cava. Queda una gran curiosidad por conocer cómo pudo haber sido ese proyecto. El conocerlo nos permitiría ampliar el trabajo de la imaginación sobre un futuro Toledo donde el arte contemporáneo tendría también la parte que se merece y ya sin desencuentros.